Recuerdos míos es una obra escrita por Isabel García Lorca, publicada en Barcelona en 2002. Isabel fue la pequeña de los hermanos García Lorca. Nació en Granada en 1909 y murió en Madrid en 2002. Comenzó sus estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Más tarde lo siguió en Madrid hasta 1938, año en el que se vio forzada a exiliarse. El relato está basado en los afectos. Isabel describe la vida cotidiana junto a sus padres, Vicenta y Federico, y sus hermanos, Paco y Concha, pero sobre todo emerge la relación de profunda cercanía y complicidad con su hermano Federico, quien actúa como eje central y conductor del relato incluso en su ausencia. Además, es la motivación principal para escribir el libro. Recuerdos míos es la única obra de Isabel García Lorca. No es solo una autobiografía, sino la reconstrucción de una vida vertebrada por un acontecimiento, el asesinato de su hermano Federico. La obra combina la evocación de recuerdos con epístolas, ofreciendo un testimonio personal y colectivo de la represión y la pérdida. Las páginas del libro nos hablan de la Granada de la infancia y recrean con intensidad un paraíso perdido. La narración se centra en los momentos más felices en las casas familiares de la Vega de Granada y en la Acera del Darro. Es un momento definido por el paisaje, las costumbres y amistades que le duraron a Isabel toda la vida, como su amistad con Laura de los Ríos. La casa de los García Lorca era un punto de encuentro para la cultura de la época. Isabel rememora las relaciones con figuras como Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillem, Luis Cernuda, María Zambrano y Luis Rosales. Su propia formación en Filosofía y Letras en Madrid la convirtió en alumna de poetas del 27, como Guillem y Salinas, y la conectó con la efervescencia de la residencia de estudiantes. Sin embargo, en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, se destruye el paraíso infantil del que se nos habla a lo largo de la novela. Es el acontecimiento que actúa como hilo conductor durante toda la obra y marca profundamente a la autora, además del asesinato de su hermano Federico a manos de un grupo de falangistas. La guerra condena a la familia a una larga experiencia de exilios, rencores y regresos imposibles. Isabel se ve obligada a exiliarse, una experiencia que condiciona el resto de su vida. La primera etapa, durante la Guerra Civil Española, la pasa en Bruselas junto a su hermano Paco. Más tarde logra una estabilidad como profesora en Middlebury y más tarde en Sarah Lawrence College en Estados Unidos, siempre acompañada de la nostalgia y la pena por su familia y país. Después de otras novelas que buscaron narrar la tragedia del poeta, las memorias de Isabel son las más conmovedoras por su autenticidad. Recuerdos míos es la culminación de una vida dedicada a preservar la memoria. Luis García Montero escribe en El País que es conmovedor leer el testimonio descarnado, íntimamente herido y seco de su hermana. En 1951, Isabel regresa a España. Se enfrenta a un país y a una Granada en la que nada es igual a lo que recordaba. La distancia con la ciudad de su infancia se ha vuelto inevitable, marcada por el peso melancólico de lo que ya ha desaparecido. La fosa común cerca de Biznar, donde descansan víctimas anónimas, era para muchos un lugar lorquiano y verdadero. El crítico del País, García Montero, escribe: «Tenía razón Margaret Yourcenar. Ningún mármol podrá igualar nunca la vigorosa realidad de aquellas soledades. La verdadera memoria reside en la palpitación silenciosa de la naturaleza». En 1960, cuando Isabel ya había vuelto a España del exilio, Margaret Yourcenar visitó Granada. Con la ayuda de un taxista, buscó la tumba de Federico García Lorca. La escritora, que fue amiga de Isabel en el Sarah Lawrence College, le relató su búsqueda en una carta. Este es uno de los episodios que más impresionó al leer las memorias de Isabel, un testimonio íntimamente herido por la Guerra Civil. A continuación leeremos un fragmento de la carta de Margaret a Isabel. Y me dije a mí misma que un lugar como aquel hace vergonzante toda la pacotilla de mármol y de granito que puebla nuestros cementerios.
y que cabe envidiar a su hermano por haber comenzado su muerte, en aquel paisaje de eternidad. Créame que al escribir esto no trato de minimizar el horror de su prematuro fin, ni lo tremendamente angustioso que sería, al menos para mí, tratar de reconstruir aquella escena que se sucedió allí, en un determinado instante del tiempo, y cuyos pormenores no llegaremos a conocer jamás. Pero es cierto que no cabe imaginar más hermosa sepultura para un poeta.